empezar. No, venga así. Venga así. Hola hermanitos, ¿cómo están? Aquí dando gracias a Dios por un día más y poder compartir estas opiniones, estas reflexiones, ¿verdad? Soy Luis y he estado haciendo una serie de videos con el propósito de hacer apologética, ¿verdad? Apologética de la fe católica. Bueno, el video pasado trató sobre el tema de que los evangélicos, algunos grupos evangélicos tocan el tema de que preguntando si la religión salva, ¿verdad? Entonces les comentaba que esto se me hace una pregunta tendenciosa, ¿no? Porque nos quieren dar a entender o que la religión no importa, y entonces por lo tanto la iglesia tampoco importa, y eso yo comentaba que no puede ser, ¿no? O sea, que es muy importante la religión y muy importante la iglesia y su doctrina. La religión, no puede ser alguien que, por ejemplo, que pertenezca a un grupo religioso que no tenga religión, porque religión es religar, viene del latín religar o reelegir, una relación que se había roto por el pecado original, una relación entre dos seres inteligentes y con voluntad, que en este caso es Dios y el ser humano, ¿no? Y decíamos que pues están tocando este tema porque las sectas protestantes no tienen cómo demostrar que sean la religión, la iglesia legítima, la que fundó Cristo. Entonces por eso quieren minimizar o desaparecer el concepto de religión o de iglesia, ¿verdad? Pero bueno, espero que haya quedado claro y voy a tocar ahora otro nuevo tema, un tema difícil, que es hablar sobre las religiones, ¿verdad? Hasta ahorita he tocado el tema de las religiones cristianas o las iglesias cristianas o las sectas cristianas, como les quieran llamar, y ahora voy a tocar el tema de las religiones en general, ¿no? Los eruditos, los conocedores, hablan de 4 grandes religiones, que son el judaísmo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Al budismo no lo tocan, a pesar de que son más de 500 millones que practican el budismo, porque se cataloga como una religión no teísta. Es decir, el budismo no tiene un ser supremo, un ser creador, ¿verdad? Entonces no tienen un Dios, por decirlo así. Entonces por eso no se considera dentro de las grandes 4 religiones. En algunos de mis videos pasados toqué el tema de las sectas cristianas, ¿verdad? Y decía que si otros representantes de esas sectas y un representante de la Iglesia Católica nos juntábamos, cada quien iba a defender su creencia, su religión o su secta, ¿no? Y iba a argumentar que la de ellos o la nuestra iba a ser la verdadera, ¿no? Entonces, de la misma forma, si nos juntamos aquí un judío, un hinduista, un musulmán y un cristiano, inclusive si invitamos también a un budista, también van a decir que son cada quien va a decir que es la religión verdadera, ¿verdad? Cada quien va a defender su punto de vista a capa y espada, ¿no? O sea, cada quien va a decir que está dentro de la religión verdadera, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil. Es
hablar de religiones, como dicen ahí, hablar de política y religión es entrar en camisa de 11 varas, ¿no? Porque pues cada quien no se pone de acuerdo, cada quien defiende su posición, es normal, ¿no? Como seres humanos defendemos nuestras posiciones, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de política, pues estamos hablando de las cosas del hombre, las cosas de los hombres, ¿no? Y en la cual, pues, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Cada quien va a tener su punto de vista, ¿no? Cada quien va a defender su posición. Entonces va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y en religión, pues, estamos hablando de las cosas de Dios, ¿sí? Lo que debería ser es que, bueno, lo que es, que en religión estamos hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de lo absoluto, de una verdad única, ¿sí? Estaríamos hablando de una única doctrina verdadera, de una única iglesia verdadera, de una única religión verdadera, ¿sí? Entonces, pues yo, como cristiano católico, aseguraría que la religión cristiana es la verdadera, ¿sí? Pero aquí la pregunta de otras religiones, de otros religiosos, de otras personas que pertenezcan a otras religiones, inclusive de los mismos cristianos, la pregunta obligada sería si la religión cristiana es la verdadera, ¿por qué entonces Dios permitió que hubiera otras religiones? Entonces tiene que ver con otro tipo de preguntas parecidas, ¿no? Que por qué entonces Dios permite el hambre, permite las enfermedades, permite el sufrimiento, por qué permite otras religiones, por qué permite el mal, ¿no? En general. Entonces, la respuesta es complicada. Es complicada, ¿no? Y los eruditos, la mayoría hablan de que debido a que al pecado original, a la desobediencia original, a la soberbia original, cometida por un hombre, en este caso por Adán, pues afectó a la humanidad en general, ¿no? Adán como parte del género humano, afectó a todo el género humano con su falta, ¿no? La heredó a toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Adán y el género humano fuimos expulsados del paraíso, donde no había nada de qué preocuparse, no había enfermedades, no había hambre, no había sufrimiento, no existía el mal, ¿no? Entonces fuimos expulsados a un mundo donde sí existe todo eso, ¿no? Donde sí existe el sufrimiento, existe el hambre, existe las enfermedades, las catástrofes naturales y el mal en general, ¿no? Y luego todavía más si le sumas a que tenemos encima de nosotros al demonio, influyendo en nosotros, atacándonos, orillándonos al pecado, pues con más razón, ¿no? Entonces ese es un punto por el cual se explica todo eso, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Y el otro factor es la libertad, ¿no? La libertad, Dios nos dio a elegir, o sea, entre el bien y el mal, y nosotros decidimos si hacemos el bien o el mal, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué existe todo esto, ¿no? ¿Por qué existe todo aquello que no entendemos, ¿no? O sea, cuando nos pasa algo malo, cuando se muere alguien que queremos, todas estas situaciones, ¿no? Entonces,
no quiero que se confunda esto. O sea, yo lo que estoy tratando de decir es que hay una religión superior, verdadera, única, ¿sí? No estoy diciendo que un musulmán o un budista o un hinduista o un judío no se van a salvar. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta decía que ¿por qué decía que un musulmán tenía que ser un buen musulmán, un judío tenía que ser un buen judío, un cristiano tenía que ser un buen cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no va por ahí el asunto, ¿no? O sea, inclusive los que no tienen religión, si existe la duda si se van a salvar o no, ¿verdad? O sea, nosotros decimos que no porque no aceptan a Dios, pero finalmente eso es una decisión de Dios. Entonces, ahorita me voy a limitar a decir nada más que la religión cristiana es superior, y en videos futuros voy a explicar por qué digo esto, y voy a hacer comparaciones y voy a dar un punto medular que ojalá no se lo pierdan porque es súper importantísimo ese punto, súper claro, porque digo que la religión cristiana es la mejor, la verdadera, ¿verdad? Y ahorita, como les decía, me voy a limitar a decir nada más que Cristo nos mandó o mandó a los apóstoles y obviamente a sus sucesores, porque esa misión que le encarga Cristo a sus apóstoles no iba a terminar o no era exclusiva a los apóstoles, sino a todos sus discípulos y a los sucesores de esos apóstoles y discípulos, ¿verdad? ¿Cuál era este mandato? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Bautícenlos, denles, muéstrenles el evangelio. Evangelizar, los tenían que evangelizar. ¿A quiénes? A los judíos que no eran cristianos y a los gentiles. Los gentiles tenían otras religiones, tenían otras creencias, y también Cristo nos mandó a evangelizar a ellos, a todos los pueblos en general. Vayan a todos los confines del mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Cristo los mandó y a su vez a todas las generaciones venideras? Porque es la religión verdadera. Si no, Cristo no nos hubiera mandado, no hubiera mandado a los apóstoles, no nos hubiera mandado a nosotros. Hubiera dicho, déjanos que cada quien crea en sus dioses. Unos creen en Brahma, otros en Alá, otros en Moloch, otros en Baal, en el dios que quieran, en Tlaloc, en el dios de los vikingos, el que quieran. Déjenlos. ¿No, verdad? Mandó a evangelizar, y eso implicaba un cambio de religión. Entonces, hermanitos, pues con esto termino la plática de hoy. Les agradezco mucho la atención. Pido a Dios que nos bendiga. Pido a la Virgen María que interceda, y a todos los santos que intercedan por nosotros, ¿verdad? Y como dicen, si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse. Nos vemos aquí la próxima. Gracias a Dios.